Esa entradita. Claro, claro. Vamos a ponerlo. Esa entradita le asustaba, ¿verdad? En los dos sentidos. Sí. Se lo comen los dos sentidos. Pero que esa es la idea. Es mi voz de llamada. La voz del Taitache es mi voz. Castigo. Yo conocí a mi esposa en el cementerio de la Almudena. Fue la primera vez que asusté a adolescentes. No me acuerdo cómo se llama, el Cromex, esa nueva droga. Hacen sufrir niños, hacen tortura en niños para sacar un tipo de droga potentísima que solo los ricos pueden pagar. Genita Quechi, fue un jueves más grabando este podcast que cada semana lo estamos filmando un nuevo podcast. Nuevo episodio. Un nuevo episodio y esta vez con alguien especial también. Estamos con César Prieto, narrador, improvisador, psicólogo. Sí. Y habla muchos idiomas. ¡Ay, no! Todavía no. Está en proceso. Gracias por llamarme, por pensar en mí, por estar acá, un gusto. Y bueno, pues acá compartiendo con todos, Coca-Colita en Caporal. Sí, está interesante la idea, aunque hace rato hemos tenido un exabrupto. No fue pelucho, pero ahí estamos bien. ¿Qué tal, Cecita? Cuéntanos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tan traginoso ha sido el hecho de que te traigamos hasta aquí? Bueno, sí, por suerte me han traído, gracias. Nunca hubiese encontrado el lugar, jamás hubiese encontrado el lugar. Y como estamos en esta situación, por un momento parecía que iban a ser suyo. Pero sí, todo muy bonito acá, el lugar amplio, casi al borde de la naturaleza. Y muy agradecido de estar acá. Genial. Cecita, cuéntanos para aquellos de repente que no te conocen, aquellos que nos están viendo, ¿quién es César Prieto y profesionalmente cómo te estás desenvolviendo ahora, ¿no? Bueno, yo soy más que nada un artista de narración oral. Narro desde el 2012 y narro cuentos de terror desde el 2014. He estudiado la carrera de psicología, todavía me queda en el área de bachiller. Y actualmente estoy laborando como docente de inglés, ya por 11 años también. Sí, por ahí nos comentabas también que fuera de lo que ya nos mencionó, que le gusta mucho los idiomas y que está ahora estudiando alemán. Practicando alemán y estudiando japonés. Sí, ya solamente hablo inglés fluido. En el carro, cuando estabas conversando con Luchito, yo escuché, por ejemplo, el hecho de que qué tan fácil, digamos, se hacía una persona que sabía quechua el hecho de aprender japonés, ¿no? Cuando empecé a estudiar japonés me hicieron la pregunta si sabía quechua porque la estructura gramatical es muy parecida. Es aglutinante, es una palabra, le vas agregando los detalles, no hay artículos, no hay género. El tipo de conteo es variado y si es que ya tienes la noción del quechua en la mente, la noción del japonés se hace muy familiar. Es parecido a cuando sabes inglés y conoces el alemán. La gramática y algunas palabras en este caso las palabras son muy parecidas. Como que te sientes cómodo, eso es. Claro. Es como, también me decías que para hablar francés o para hablar alemán, si sabes inglés se te hace mucho más fácil. Por saber español es más fácil portugués, italiano y francés. Claro. Y si sabes inglés te es más fácil alemán y si sabes alemán ya sabes un poco más de los germánicos, de los idiomas germánicos. Pero si sabes español e inglés ya tienes una noción un poco más clara con la gramática de ambos. Si sé bien inglés, si aprendo a hablar inglés, entonces ya podría cantar las canciones de Ramsey. Podría reconocer dónde está el verbo y qué dicen algunos temas. Pero sí, por ejemplo, Angel, sí podrías. No, yo por sí que es buena canción. Regresando al anterior, al tema de las artes escénicas, ¿cuándo fue que iniciaste en este mundo de las artes? Yo empecé a hacer teatro en 2005 o 2006 cuando estaba en tercero de secundaria o cuarto, no me acuerdo bien. Mi primer maestro fue Erwin Rapiz.
Fue en un taller de teatro que dictó él en el IPNA, hace 2000, como digo, 2006. Y mi papá quería que haga alguna actividad fuera del colegio, entonces me inscribió al lugar. Sí, el problema es que él se arrepiente. Me inscribió porque me propuso muchas opciones y a teatro, bueno, ya como para no, para rellenar el espacio, y me fue bastante bien. Entonces empecé a asistir periódicamente a los talleres con Erwin. Él me enseñó todo lo básico, todas las nociones, y hubiese podido terminar el taller si no me hubiese roto el brazo. Me rompí el brazo y Erwin vio que iba a los ensayos con mi yeso. Y ahí tanto él como yo nos dimos cuenta, no, eso sí me gusta. Después, cuando terminé el colegio en el 2007, mi papá conversó conmigo y me dijo, mira, te puedo enviar a un taller de verano en Lima. Pero solo un taller de verano, o sea, no un estudio. Porque había terminado en el quinto superior. Y yo feliz y contento me metió a dos. Me metió a uno en Mochagraña y a otro en la Católica. El de la Católica me enseñó toda la teoría densa y fue duro, fue muy duro. Quisiste dejarlo ahí. Más bien entendí por qué tanta gente lo deja. Porque ahí, o sea, normalmente cuando uno va a un taller de teatro siempre va con el plan de juego, de relajo, de concentración. Eso piensa la gente que nunca ha hecho teatro, por ejemplo. Es que en realidad así debes empezar. Una vez que arrancas de esa manera con el teatro, pues es un espacio seguro, es una zona segura, lejano del trabajo, cuentas y problemas sociales. Pero y en la Católica me pusieron así todos los desafíos, el ejercicio físico, que era fuerte para alguien que no se había movido como yo. Un poquito la competencia, porque podías notar ahí a los chicos tratando de destacar, y yo había ido ahí de vacaciones. Entonces, pero ahí aprendí todo lo que es realmente técnico. Y, o sea, no todo, mentira, quiero decir, conocí qué es ser técnico. Y en Mochagraña me enseñaron las bases de un poco de la impro, un poco las bases del clown, y ellos sí me ayudaban a volver a jugar ya mucho más complejo. Y ya cuando volví, como que dije, sí podría dedicarme a esto mucho. Pero mis papás muy sabiamente me dijeron, está bien que te guste, pero no vas a lograr lo que creo que quieres, me dijo. O sea, me dijeron en un plan muy amoroso y nada limitante. O sea, no es que me dijeron, no vas a hacer nada, es inútil. Tal cual me lo dijeron a mí, ¿no? No vas a ser futbolista. Me dijeron algo así como, la vida de arte te va a ofrecer muchas cosas agradables, sí. Muchas experiencias bonitas. Pero, muchas experiencias bonitas, pero no te va a dar un estilo de vida que creo que quieres. No te va a dar dinero. No te va a dar plata. Y bueno, yo sí lo entendía. Y mi papá nunca me obligó a nada. Ni mi papá ni mi mamá me obligaron a nada. Me hablaban muy, muy firme, mucha confianza. Y si me tenían que poner un estate quieto, nunca me pusieron un dedo encima, pero me dejaban ya esas marcas en la mente que bastara para poder ayudarme, ¿no? Siempre me guiaron mucho mis papás. Y ellos con mucho amor me dijeron, mira, estudia una carrera y dedícate al teatro. Claro, Y pásalo. sí. Paralelo. Sí, al comienzo le querían decir cosas como pasatiempo. Pero yo sabía que no quería ser como pasatiempo, porque con lo que había visto en la Católica sabía que si quería hacer algo bueno, no podía ser un pasatiempo. Claro, tenía que dedicarse. Aparte que en ese momento no había ni movimiento de impro, ni movimiento de clown, solo había teatro acá en Cusco. O sea, la idea de un teatro escenario con cuarta pared y ensayos. Entonces postulé a biología y no ingresé. A la UNSAC. Y por suerte no ingresé. Después postulé a psicología e ingresé en primer puesto en la Andina. Ahí terminé mi carrera. Y a la par de estudiar psicología, me dediqué al teatro. Le di duro, entré a los talleres que pude, aprendí de Miguel Ángel Pimentel, aprendí de Lucho Ramírez, aprendí de Daniel Asensio.
Y en una de esas, pues en un Tantahuahua conocí a Alexander Silva, que ha sido con la persona con la que más proyectos he hecho. He también aprendido de Mijail Echarri, que un tiempo estuvimos Ok, con... perdón, porque esta frase, esta palabra, perdón, ya la vengo escuchando hace un tiempo. ¿Cuál? Y yo que no soy tan cercano al mundo del arte, bueno, un poco por Lucho, que me está llevando bastante ahora lo que es teatro, o shows de impro, o stand-up. Escuché ya en anteriores entrevistas, en lo que estaban conversando con Lucho, el tantahuahua. ¿Qué es un tantahuahua? Y para aquellos que no conocen, porque yo no escucho la palabra y no sé. El Tantahuahua es una especie de ceremonia de bautizo de un pan de bebé, de un pan de guagua, Ya. en el que es una excusa para tener una reunión social y es una ceremonia un poco en mofa de cómo sería un bautizo real, porque hay un sacerdote, hay su ayudante y es un pequeño espectáculo Una medio... recreación, ¿no? Ajá, es jocoso, es un poco picaresco. Y hace mucho tiempo lo organizaron, los teatreros se pusieron de acuerdo para organizar uno, porque todas las instituciones suelen hacer uno para hacer su reunión. Y puede que sea más, no quiero sonar ignorante, pero prefiero callar si no sé. Entonces, la mayoría de instituciones tienen una fecha de tanta guagua en la que se reúnen todos para tener este evento. Se escoge al madrina, a la madrina, al padrino, se escoge al que va a ser el sacerdote. Y hace cierto tiempo ya van a ser, no sé, no estoy muy seguro, 10 11 años, se pusieron de acuerdo los teatreros en un intento de hacer una, una asociación, un sindicato. Este era uno de los primeros pasos que se hicieron. Y hasta el momento todavía se hace anualmente, ¿no? Claro. Actualmente justamente los que están a cargo del Tantahuahua de este año son los improfanos. Ajá. Y ahí es donde todos los artistas, todos los teatreros se conocían cada vez más. Y se volvió una especie de jardín cuando los grupos iban los directores y llevaban a sus nuevos estudiantes. Entonces, dice, vamos al Tantahuahua. Y ahí los estudiantes, los nuevos chicos, conocían a los que ya tenían más años. Y tenían la oportunidad de ver si quién más estaba estudiando, quién con quién. Él te puede enseñar danza, él te puede enseñar voz. Y se hacía un lugar muy agradable. Era uno de los pocos lugares en que uno podía verse a todos los teatreros al mismo tiempo y cambiar ideas, arreglar algunos temas. Y al final de cuentas, siempre se hace una fiesta ya esperada, ¿no? Todo el mundo quiere ir al Tantahuahua últimamente. Algunos grupos ya no pueden ir por la hora, por el tiempo, por el local, pero siempre están ahí mandando saludos, así, haciéndose presentes. Claro. Incluso tienen su recuerdo, ¿cómo se llamaría esto? Es un pequeño recuerdo que tiene una máscara de teatro en el que todos los que estuvieron alguna vez a cargo del Tantahuahua ponen su placa. El año en que fueron los encargados y... Es como la Copa Libertadores. Eso iba a decir. Sí. Pero de teatreros de Cusco. Ahí por ejemplo es donde conocí a Alexander Silva. Con Alex hemos hecho un montón de cosas, nos hemos lanzado a la mala a hacer muchas cosas. Y su episodio va a salir aquí para que lo De puedan ver. Alexander Silva, para que lo conozcas un poco más. Bueno, también trabajé con Mijail Echarri por buen tiempo, él me enseñó a entrenar cuerpo, justamente con él hacíamos la obra del Pucu Pucu y el Canca y de María Marimacho. María Marimacho yo era el condenado y en el Pucu Pucu yo era el Jucucha, el ratón. Pero el Pucu Pucu, bueno, tuvimos un incidente, uno de los actores falleció, Alfredito Amani, Sigualcito, y como que la obra encontró una especie de Vacío. de vacío, porque él era el Pucu Pucu. Y bueno, desde esa vez yo siento que cuando él se fue yo también le perdí mucha intensidad a la obra y me fui retirando, me fui alejando. Después de eso, Alexander se mudó a Arequipa, Mijail se fue a un curso en Bolivia. Me quedé solo con el grupo que habíamos creado, que era Programas y Comedias, y ahí sí ya no pude sostener más la cosa porque tenía este grupo
estos talleres y mi trabajo en ese momento ya estaba trabajando en un colegio. Era demasiado para mí y cuando regresó Mijail del trabajo le dije, por favor, encárgate, ya no puedo más. Y ahí entramos y comenzamos a estar pues, con Mijail y Alex se fue a Arequipa a fundar Gallito de Papel. Y ahí, en ese espacio, en ese momento en que me quedé un poco más vacío, es cuando me enfoqué mucho más en la narración. Bueno, la narración empecé en el 2012, cuando justamente Puerta Abierta... Que siga abierta. Sí. Puerta Abierta recibió una invitación de Panchito, del dueño de La Esencia, justo cuando La Esencia estaba por abrir. Tenía un espacio con un escenario muy pequeño y le había invitado, oye, mija, ¿por qué no traes unas obritas que él tenía, que era un paisano me contó, que era radioteatro, que él había vuelto teatro, y ¿por qué no vienes y lo narras, aunque sea? Porque aquí entra una persona sobrada. Entonces trajeron las obras y poco a poco la gente fue animándose a ver y si narramos un cuento, así. Y creo que fue iniciativa de Maribel Sánchez, no estoy muy seguro si era de ella o de mi propio Mijail, en que se decidió llamar a un maestro narrador de Lima. Y se pusieron en contacto con César Huayqui Villegas. Él vino a hacer un taller al que yo fui parte y ahí se empezó una movida de narración, una movida un poco más grande. Ahí la gente ya empezó a narrar más historias, la idea de un show de solo cuentos era solamente manejada por dos artistas aquí, por tres. Uno era Nino Mirones, el otro era Tania Castro y el otro era François Valer. Ellos eran como los narradores de Cusco. Y son muy buenos, siguen en actividades, son buenísimos. Nino está en el Valle, Tania Castro sigue acá y François Valer está de viaje en viaje entre Europa y Perú, que yo sepa. Apoyen por favor este video para poder traer también a Tania, que queremos también traerla aquí para poder tenerla en este espacio. Por favor, dejen un like, comenten también si quisieran verla, para poder también tenerla en este espacio, ¿no? A Nino Mirones También, definitivamente. Los dos me encantados de venir, son muy buenas vos ambos. Entonces, cuando se dictó el taller y se lanzó esta idea ya de una media luna, que son varios narradores en un solo show, ya arrancó un poco más la narración. No vamos a decir que se fundó la narración, no, pero arrancó más fuerte. Ahí ya pasando los años, cada narrador empezó como a ver qué tipo de cuentos narra cada uno. Por ejemplo, Maribel se empezó a dedicar a los cuentos andinos. Ella tiene los cuentos del cuy, del zorro y del zorro y del puma y del cóndor cuando sube a la fiesta, del cóndor que lleva al zorro a la fiesta de las aves. Después Mijail hizo una selección de cuentos solamente del sonso en su momento, que eran cuentos bastante curiosos de uno que no sabes al final si es sonso o se hace el sonso. Y a mí me llamó más la atención ir por los cuentos de terror. Eso me gusta. Pasó el tiempo y 2 años después de que se arrancó, Panchito me invitó a un el Halloween 2014, a narrar cuentos de terror y de ahí arranqué yo. Mencionaste hace un momento el tema de radioteatro y se me viene a la mente algo que todo el Cusco conoce, ya saben a qué me refiero, definitivamente. ¿Qué tan ligado puede estar, de qué manera se puede conjetar el hecho de que pueda estar ligado, digamos, el tema de la narración con un viaje a lo desconocido? Es radioteatro. Bueno, es que ya. Viaje a lo desconocido ha sido pues el lugar que ha sido el baluarte de los cuentos de terror andinos desde hace años. Pues. Mi papá todavía se acuerda dice, todavía le daba miedo el charango. Esa entradita. Claro. Vamos a ponerlo en ese capítulo. Esa entradita le asustaba a mi papá. Y el hecho de que algo le asustara a mi papá me desencajaba. Pero el radioteatro es teatro. O sea, eso quiere decir que tiene un guión. Tiene una secuencia, tiene una historia. Tiene una historia que seguir escrita de cabo a rabo. En los cuentos tú necesitas tener una parte orgánica. ¿Qué quiere decir? Tú te sabes el cuento de la Caperucita Roja, pero si tú narras la Caperucita Roja, no importa cuán bien te la sepas,
nunca va a ser igual a la Caperucita Roja que él vaya a contar. Claro. Porque él tiene su estilo, tiene sus temas y ya más profundo, él tiene sus prioridades en el cuento y tiene sus ventajas y desventajas. Tal vez a ti te sale mejor sacar la voz del lobo, tal vez a él le sale mejor describir el escenario. Quiere hacer ver al lobo de bueno. O tal quiere hacer ver al lobo de bueno, porque hace poco también en la onda de dar, en su momento, por ejemplo, la onda de dar propaganda política hizo que ya no se pudiera decir la Caperucita Roja, porque la veían como comunista. Se crearon la Caperucita Verde y la Caperucita Azul. Claro. Para evitar, pero o sea, se perdía la esencia del cuento, porque al final de cuentas, la Caperucita Roja representa a una mujer que está teniendo su menarquía. Ah. Por eso es roja. Es como la película de Disney, del panda rojo. Sí, más o menos. Lo que pasa es que el cuento de la Caperucita Roja es en realidad un cuento de terror. Claro, eso quiere llegar. Es un cuento que habla son los mensajes que se le daba a las mujeres para evitar ser abusadas sexualmente. Cómo reconocer a los hombres de los lobos. Porque en la historia original ni siquiera es un lobo, es un hombre lobo. Era un licántropo. Era un licántropo. Entonces ella al comienzo inocentemente no reconoce que es un peligro, no reconoce a su abuela, no se reconoce al lobo vestido de abuela, pero hay una escena en la que ella come la carne de su abuela y la sangre de su abuela, y eso en el código de símbolos de ese cuento significa se vuelve sabia, aprende de ella, y sabe horrible, porque aprender duele. Entonces, recién cuando come un bocado y toma un sorbo, no se lo come todo, algo le parece raro con su abuela, y él le empieza a preguntar, ¿qué orejas tan grandes tienes? ¿Qué nariz tan grande tienes? Y eso se ha pasado con muchos cuentos en que se han ido deformando por temas de ideología, porque decía... Pero pasó con Pinocho también. Me parece, porque Pinocho también era una Hansel y Gretel. de terror, creo. ¿O no? Sí, bueno, no fue de terror Pinocho, sino que Pinocho fue escrito por un autor. Entonces, iniciando por ese lado, ya hay muchas ausencias de simbolismo y son más simbolismo particular del autor. En el caso de Hansel y Gretel, sí, eso fue recopilado por los hermanos Grimm y hablaba de una práctica común, que era que no tengo comida, abandono a mis hijos porque no tengo que darles de comer. Pero eso eran temas muy brutales para los niños de la época, los niños después de los años 20, por eso los cambiaron tanto. Pero todavía puedes encontrar esas versiones en otros lugares y nunca los van a vender como cuentos para niños. Empezando con que ya hay la versión de que en Caperucita Roja hay la versión de que la abuelita no se la come el lobo, sino que se esconde en el closet y que lo rescata un leñador. Y que sale del closet. No. Son las escenas eliminadas en Blu-ray. Claro. Y ese símbolo todavía es mucho de los 70. Pero cuando cuando llaman el leñador no está en la historia original. Viene el leñador y para colmo mata al lobo y a veces saca a la propia abuelita de la panza, güey, y lo libera del closet, así. Pero no, el cuento real, Caperucita muere. Se la come. Claro. Se la comen porque no reconoció al lobo a tiempo. Es una historia triste. Si era un licántropo, ¿se la come literal o...? O la muerde y se vuelve Ok. se vuelve lobo. O sea, es una buena lobo. En los dos sentidos se la come. Sí. Se la come en los dos sentidos. Pero que esa es la idea. Y ahora, por ejemplo, ¿qué tanto, digamos, puede ser el tema o cómo puede también inferir el tema de a quien interpretó John Hurt con el narrador de cuentos? Sí, incluso eso con el narrador de cuentos y retomando lo de Viaje a lo Desconocido, ellos siguen un guión, lo cual quiere decir de que el actor no se puede salir de ahí y representa un personaje. John Hurt no es el narrador de cuentos, es un personaje y dentro de los límites de ese personaje puede o no puede actuar. En cambio, un narrador que no tiene un personaje que es uno tal cual, le da cierta organicidad, o sea, una idea de que sale muy natural. Esto es mucho más claro cuando hablamos piensen en una cena familiar y todos tienen un tío o un
abuelo que cuenta unas historias que son un mate de risa. O sea, la ves, oye, tú te contó tu papá la vez que se cayó del árbol y él lo cuenta recontra genial. Él no tiene un libreto, él no lo tiene escrito en ningún lado ni lo está leyendo. Él está narrando desde lo que ha visto, desde lo que piensa, desde lo que le gusta, y es por eso que es un narrador. En cambio, en Viaje a lo Desconocido y en El Narrador de Cuentos, ellos siguen un libreto y le dan una técnica actoral que hace que suene lo más orgánico posible. Ambas técnicas, ambas de ser orgánico y de seguir un libreto, tienen sus ventajas y desventajas. Desventaja de ser orgánico, por ejemplo, es que puedes improvisar y te puedes ir por las ramas, porque no tienes todo cerrado. Mientras que y una desventaja del libreto es justamente lo opuesto, que es que no puedes salir de acá. Y estás encasillado en eso y esto te es un chaleco muchas veces. Se ha notado, por ejemplo, que muchos narradores en el sur, es lo que he notado en el sur, tienen son mucho más orgánicos. Narran con mucha más facilidad, narran con mucha más fluidez. Mientras que por la capital y por el norte, las que he visto, tienen mucha más técnica. Cuando he estado preguntando a la gente, me han dicho, es que él es actor. Es un actor que se volvió narrador, que es mucho más común que un narrador que se vuelva actor. Es algo así como lo mismo que decían, un actor que se vuelve improvisador a un improvisador que se vuelve actor. Va por ahí la cosa. En la narración oral, el protagonista no es el narrador, es el cuento. Claro. Si yo desvanezco, si encuentro una manera que solo salga mi voz y se sigue oyendo, perfecto. Y el cuento, yo estoy haciendo todo por el cuento. Pero si yo me he visto muy fastuoso, vengo como un mago con el mejor traje, el mejor báculo, y narro un cuento y lo narro mal, no importa cuánto traje tenga, el cuento está mal, lo voy a narrar mal. Una pausa dramática para eso. ¿Por qué gramática? Por un muñequito, ves que somos 4 esta vez. No, es una pausa dramática, entonces. No. Pero sí, cuéntanos un poquito. Aquí tenemos un personaje bastante especial también. Es el Randy de pequeño. No, desde ahora también, está chiquito igual. Él es Spooky. Es mi espantapajaritos de tela que me hizo mi esposa. Hace tiempo cuando le comenté a mi esposa, todavía cuando éramos novios, de que estaba narrando cuentos así, ella me instó a hacerlo un poco más, como a crear una marca, pero ponte en Facebook, hazte un perfil de solamente esto. Es que a mí no me gusta la idea de salir yo, no me gusta que me tomen fotos, no me gusta yo tener que ser la imagen de una marca. Y ella me dijo, ya, yo te lo dibujo y yo te hago una carita. Y no me hizo una carita, me hizo todo el espantapajaritos. Desde que he empezado a narrar, él ha estado conmigo. Ha viajado conmigo a todos los lugares que he ido. He ido a Tacna, a Arequipa, a Lima, al Valle. Y lo más lejano que hemos llegado ha sido a Buga, en Colombia. Sí, a Buga, Colombia. Ahí hay un cuento ya me está llamando. Hay un festival internacional de narradores de Buga y una vez me llamaron, me pusieron en contacto y yo encantado fui, pues. De ahí tuve la oportunidad de poder ir a Monterrey, a México, pero ya no pude ir porque justo eran las fechas que iban a ser México. Y habrá oportunidad, César, de que divulgues nuestros cuentos de terror a otras ciudades. Difundas. Y sí, de por sí tiene mucha relación con el nombre que manejas también ahora en Instagram, ¿no? Donde te pueden buscar también para ver el tema de los shows que maneja o de la imagen que él viene llevando, ¿no? Estás en Instagram, ¿cómo? Espantapájaros Cusco. Sí, ahí está. Espantapájaros Cusco. Ahí estamos publicando todos los shows que tenemos, todas las fotos que sacamos. Todo lo futuro que queremos sacar. En un tiempo también pensamos en mover los cuentos al teatro y una vez lo hicimos. Sacamos un cuento japonés que se llamaba La promesa rota y la actuamos
justo con mi esposa, con Alex y con Mijail, en ese momento todavía. Hace ya no me acuerdo hace cuántos años. Pero lo queremos volver a retomar algo similar. Han venido muchas ideas por nuestra cabeza, pero falta de tiempo, falta de producción, nos están manteniendo todavía ahí donde estamos, con los cuentitos nomás. Pero de por sí algo similar, o bueno, pasó, y yo fui parte también del tema de Corpus Impro, en el que fuiste la voz. Me siento bendecido, estoy con el taitacha acá. Sí, al lado. Los temblores, sí. Y voz imponente, mira, yo hasta ese entonces no había visto tu rostro, por así decirlo, entonces solo tenía en mente la voz. Claro, tú te imaginabas, ¿a quién te imaginabas? No, es que, o sea, ya me imaginaba de por sí el taitacha, ¿no? Pero un taitacha, o sea, relajado, ¿no? Que estoy... Ya, pero ¿cómo se le va a castigar o no? Entonces ahí había esa divergencia, digamos, en mi mente, ¿no? Porque yo había escuchado la voz, y quienes fueron a Corpus Impro también de este año, ya mencionamos, ¿no? Que fue la voz de taitacha y yo lo escuché. De ahí y hoy lo tenemos aquí, ¿no? Entonces ya ahí es donde lo puedo ver. Y sí, fue muy interesante. Pero está, digamos, un poco ligado al tema de esa narrativa, digamos, ¿no? Que fue... No lo tuvimos, digamos, al taitacha como tal en imagen, como pudimos tener a los santos, pero teníamos la voz. Y, o sea, y para mí calaba perfecto porque era más grande, ¿no? Era algo más grande, es el taitacha y solo podíamos escucharlo y... La voz de Sal es más, claro, imponente. Tú pensabas que con esa voz era de 2 metros. La barba la tiene. La barba la tiene. Entonces tú te imaginabas eso. Yo también imaginé eso cuando fui a los dos Impro Corpus. Ah, sí, en uno que ganó el castigo y en otro que ganó el perdón. Sí. Me acuerdo de castigo. La voz se la debo a Iván Ciñago. Iván Ciñago fue el que me entrenó en voz, fue el que me enseñó lo muy básico de él y me enseñó solamente como favor por su amigo Miguel Ángel Pimentel de Volar Distinto. Ellos dos me educaron muy fuerte porque cuando volví de Lima me entré a los talleres de Volar Distinto que eran justamente tan exigentes como el de la Católica y ahí me dijo tienes que aprender voz y me mandó con Iván Ciñago y en su tiempo yo también le agradecí muchísimo. Pero la práctica que me vino, pues que practico 6 horas al día la voz. Soy profe. Y es muy, muy complicado. Porque... No, o sea, quiero decir, soy profesor porque grito todo el día. ¡Atrás el hecho! ¿Y alguna vez has usado la voz de taitacha para, digamos, llamar la atención? Es mi voz de llamada de atención. La voz del taitacha castigo, es mi... Castigo. Sí. Sí, pero sí, la voz del taitacha es la voz con la que pido que hagan silencio. Sí. Ya terminando el podcast, a nosotros nos gusta mucho la parte terrorífica, digamos, de tus cuentos. ¿Nos puedes contar cuál es el cuento que a ti te pareció más terrorífico? Que tú lo cuentas en esencia o lo cuentas cuando haces narración oral. O podría ser, ¿cuál es el cuento con el que más se asustan, digamos, ¿no? ¿Cuál genera un poco más de emoción en el público? Depende, porque... o sea, ya... Es que me estás pidiendo que escoja entre un hijo. Claro. Pero... favorito, ¿no? Claro, bueno, cuento que a mí me asusta, que a mí me asustó, fueron varios. En realidad, todos los que narro en algún grado me asustaron, por eso los narro. Porque hay varios cuentos que escucho y decido no narrarlos. Por ejemplo, un cuento que a mí me parece un poco... es el de la casa maldita de Sapi. Es muy reciente y está muy manipulado. Todavía le faltan años para que se vuelva leyenda urbana. Le faltan unos buenos años. ¿Esto por qué? Porque el tipo que se mató ahí no tiene nada que ver con el origen de la casa. Si la casa fuera original de eso, ya podemos hablar de una consecuencia. Pero uno con otro no encaja mucho. Hasta dan un poco más de miedo los de las casas de Romanville, por ejemplo, la casa que se está cayendo camino a Saya. Esa, por ejemplo, está un poco más de miedo, pero es un poco también genérica, porque casa maldita donde unas personas malvadas murieron y atormentan el lugar, hay aquí y en Europa, y en
en Francia, en Inglaterra. Pero cuentos, por ejemplo, de cómo engañar al diablo, o una trampa que te pone un fantasma, o un trato que tú haces sin darte cuenta, que ahí ya puede entrar. Entonces, puede decirse que todos los cuentos que narro sí fueron los que me agarraron un poquito. Pero en lo cuento, el cuento, si yo tengo que escoger un cuento, sí tiene que ser La promesa rota. Es un cuento japonés recopilado por Lafcadio Hearn. A ver, este cuento me ha dado mi esposa. ¿Cómo es eso? Yo conocí a mi esposa en el cementerio de la Almudena. Qué curioso que donde lo hemos recogido también es un cementerio. Sí. Mi esposa. Y de cierta forma es extraño, ¿no? Porque naturalmente escuchas de personas que cómo conocieron a sus parejas y todo. Es la primera vez que escucho que ha sido en un cementerio, ¿no? Porque en una discoteca, en un una bar, fiesta. pues mayormente es eso, ¿no? Creo que es el título, ¿eh? Conocí a mi esposa en un cementerio. Sí. La dama de la Almudena. En realidad ella sí tuvo. A ver, les explico. Hace mucho tiempo, Iliay Terry, una directora de teatro, tuvo un contacto con la Beneficencia del Cusco para hacer recorridos nocturnos por el cementerio. Ella me contactó a mí porque dijo, es que quieren abrirlo a turistas y tú sabes inglés, entonces ¿por qué no te animas a ser el guía? Yo feliz, o sea, yo... Y fui y me enseñaron todo, me contaron las leyendas del lugar, que todavía las tengo, pero en cierto momento conocí a los fantasmas, pues, a los actores de fantasmas, y uno de ellos fantasmas era Claudia Norato, que es mi actual esposa. Nos conocimos ahí, hablábamos, nos conocimos un poquito más, y en ese momento cada uno tenía una pareja diferente. Y ya muchos años después nos volvimos a encontrar en el teatro, justamente en una obra de Alex, una obra que Alex estaba apoyando, que se llamaba El Coordinador, y la invité a comer. Le chotearon sus amigos, la dejaron plantada y dijo, vamos a comer conmigo, ya vamos. Y ahí le narré ese cuento de La promesa rota. La promesa rota fue, a ver, me lo pasó mi amigo Sebastián Carreño, diciendo, sé que te va a gustar este cuento. Me encantó, me fascinó, se lo conté a Claudia y ahí empezamos como a salir, poquito a poquito, 3 meses ahí tanteando hasta estar abiertamente en una relación. Este cuento también lo narré en La Esencia, el día que fue Cucha del Águila. Mucha gente la considera como de las mejores narradoras del Perú y está a cargo de la Casa de Literatura Peruana. Y cuando lo narré, ella lo escuchó y me dijo, ¿quieres venir a Lima? ¡Sí, se quiero ir a Lima! Este cuento fue el que pasé al teatro, justamente el que les comentaba, con Claudia y todos. Y este cuento normalmente es el que narré a unos niños y se quedaron completamente, o sea, fue la primera vez que asusté a adolescentes, lo cual es muy difícil. Es difícil, porque, o sea, niños, bueno, ya, pero adolescentes, yo estaba feliz diciendo, no, es el cuento sí tiene algo que ver. Entonces, ese cuento fue el que le dio una cierta dirección a mi vida, podría decirle. Sí. Hay también en el teatro, perdón, en el cementerio, con Iyay, nos llamaron una vez y ahí conocí a Víctor Abel. ¿Abel del Castillo? Sí, y él narró Viaje a lo Desconocido en el cementerio conmigo de guía. Yo quería estar ahí. ¿Qué historia contó? Un cuento que hasta ahora cuento que es el tétricamente más gracioso que tengo, el del zapatero. Es muy común, es un tipo... es la historia corta, porque hay una versión larga y hay incluso una versión de Pisac y una versión de el remix, Ajá, original, es que hay muchos cuentos que tienen versión solamente por localidad. Unos tipos le quieren jugar una broma a un zapatero. El compadre del zapatero falleció y era tan querido que llenaron el espacio de velitas. Y el zapatero, al entrar a dar sus respetos, ve pues que hay suficientes velas que van a durar toda la noche, y le habla a su comadre y le dice, un favorcito, ¿crees que pueda venir a traer unos zapatos, que tengo trabajo retrasado? Yo me quedo velando al compadre y trabajo pues ahí. Ya, genial, no hay problema, más bien te agradezco.
Y escuchan esto un par de tipos y dicen, oye, hay que asustarle a este tipo. Antes de que llegue el zapatero, pero cuando dejan el cadáver solo, sacan el cadáver, lo botan a un rincón y uno de ellos se tapa y se queda ahí quieto. Y el otro está mirando a ver cómo reacciona el zapatero. Llega el zapatero, pone sus zapatos y dice, compadre, te nos has adelantado, no te sientas mal. Pucha, compadre, ¿te acuerdas de la vez que fuimos? ¡Ja, ja, ja! Y cuenta todas sus anécdotas con el muerto. ¿Te acuerdas cuando fuimos al maizal? ¡Ja, ja! Y cuando se nos escapó el carnero, ¡ja, ja! Y el que estaba abajo no se aguanta y se ríe. Compadre, no me asustes. Todavía estás muerto. Compadre, ve nomás, descansa. El Padre Espíritu Santo. Y ahí se da cuenta, acá es. Y lo quiere matar del susto. Empieza a jadear, mueve la tela. Compadre, vete, por favor, compadre, vete a descansar. Compadre, vete nomás. Y cuando se está parando, cuando ya se está sentando, compadre, ¿no quieres descansar? Yo te hago descansar, compadre. Puedes contar conmigo. ¡Descansa! ¡Oh! Un martillazo. ¡Descansa, compadre! ¡Descansa! ¡Oh! Y lo agarra a martillazos y lo mata. Ya después el zapatero espantado se va, se lleva sus zapatos y el amigo del tipo tiene que regresar y no puede jalar la tela porque por los martillazos se ha metido dentro del cráneo. Y no lo puede arrancar. Después de un gran esfuerzo recién ve pues una masa deforme que había quedado de su amigo. Llama a la gente, le quieren hacer juicio al zapatero, pero el zapatero se defiende de que yo no he hecho nada, me he defendido de un muerto, pensé que era un condenado, y lo dejan ir. En la versión de Pisac dicen que el zapatero se ahorca. En la versión del centro, que simplemente sigue viviendo ahí. Pero en la versión de Cusco, dicen que esto pasó al lado del cementerio. En el espacio en el que ahora es el museo de tanatología. Y ahí de rato en rato hay una mesa de autopsias. Una verde, que parece mesa de café. Tiene incluso las manchas de los cortes que hacían de las viseras, tiene ahí la bilis y en la cabeza tiene sangre. Y según la versión de Cusco, el zapatero por la culpa se fue hasta Izcuchaca y se quedó a vivir ahí. Pero cuando tú vas al cementerio y ves esa mesa de autopsias, que fue donde pusieron al muerto para velarlo, hay una mancha de sangre en la cabeza y es de ese joven. O sea, que como para ir y ver y tomarle foto y contar el cuento también ahí. Wow, es muy terrible. Tenía un tono bien, no se termina, pero terrible. Dentro de eso, dentro de lo terrible es jocoso. Sí, o sea, la manera en cómo lo mató, o sea, no es un asesinato como quien dice a sangre fría o que está calculado, ¿no? No, pero es una defensa. Claro, Y uno se pone a veces, lo que da miedo de este cuento es pensar de que tú podrías hacerlo. Muchas veces los cuentos de terror, lo que da miedo es siempre la maldita pregunta, ¿qué harías tú? Si tú juzgas tanto al prota, claro, ¿qué harías tú? Yo no entro al cuarto. Claro, y siempre hay gente que dice, hay jóvenes que dicen, yo quiero ver un fantasma, y cuando suena la puerta, no se atreven a moverse. Eso es parte de la naturaleza humana, el querer ver qué hay detrás del miedo. Y ahora que tenemos la ciencia, el cuento de terror ha cambiado. Mucha gente pensaba que iba a morir. Ya nadie le tiene miedo a un vampiro. Ya nadie le tiene miedo. Todavía acá tenemos miedo al pistaco, porque el pistaco no lo reconocemos, es humano. Ya no le tenemos cierto miedo a los fantasmas, porque todavía no hay una explicación muy clara. Pero eso no es que el cuento de terror ha muerto, ha mutado en la teoría de conspiración. La teoría de conspiración es el nuevo cuento de terror, porque es una gente tan poderosa que te puede engañar, te puede manipular. A través de, o sea, pensar de que por el COVID nomás.
La viruela del mono, más cerca. Ya. El cuento de terror de México era que no vayas al hospital a que te atiendan del COVID porque te van a robar líquido de las rodillas. Y se lo van a poner a los ricos que están dispuestos a pagar por eso. No me acuerdo cómo se llama, el Cromex, esa nueva droga, hacen sufrir niños, torturan niños para sacar un tipo de droga potentísima que solo los ricos pueden pagar. Y eso ya es, pues, ya tenía mucho que ver con George Bush, de cómo protegía a ese grupo de los Illuminati, ¿sí? Es un cuento de terror que te quita a ti el poder. Eso es al fin el cuento de terror, que te sientas indefenso ante una cosa que no conoces, pero con ciencia ya puedes entender, excepto esto ahora. ¿Y qué irá a venir después? Claro, algo que me viene a la mente realmente es que ya tuvimos también en un episodio anterior, uno de los primeros, en el que tuvimos a Alvin, y nos contó también, bueno, él también fue guía es creo actualmente igual, creo, en lo de las visitas en el cementerio. Entonces, yo le mencioné eso, ¿no? En realidad, el terror, digamos, o la mejor manera de, digamos, de causar terror, ¿no? A través de una película, de un corto, de un cuento, a mi parecer, digamos, es que el ser humano le teme, digamos, a lo desconocido, o sea, aquello que no puede ver, aquello que no sabe de qué realmente se trata. Entonces, esa sorpresa de, digamos, no conocer algo, o ese miedo que nos comentas del hecho de que no sabemos bien qué es un pistaco, qué hay detrás, o no sabes así es cierta algo sobre qué es, creo que ese es la mejor forma, digamos, de poder causar miedo, no infundir miedo. Esa frase la dijo Lovecraft. El Howard Phillips Lovecraft le dijo: el miedo más profundo que tenemos es el miedo a lo desconocido, aunque por temas de traducción podría ser lo incomprendido, lo que no comprendemos, porque podemos ver algo y no comprenderlo, y es justamente todo lo que es horror cósmico. Es como las matemáticas. Sí. Porque ves, ¿y eso cómo voy a aprender, maldita sea? Y hay gente que se estresa y sufre, que nunca voy a aprender esto. Los de biología, cuando ven el proceso de la descomposición de la energía, ¿qué diablos es eso? ¿Cómo voy a tener que entender eso? Los médicos, cuando les dicen todo lo que tienen que aprender para poder operar, eso es normal, es una parte un poco graciosa, pero sí, sigue siendo miedo. Y lo que pasa con el error que yo consideraría de las películas de terror, de las cosas de terror, de cualquier cosa que sea enfocada al terror, es que ¿por qué cae en cliché? Porque hay muy pocas cosas. Cuando desmenuzas el terror, hay muchas cosas a las que les tienes miedo, pero muy pocas formas de representarlo. Yo le tengo miedo a un sonido en el fondo, pero ya es muy clásico el hecho de que alguien mire por la ventana y no vea nada, pero escuche algo. Y eso lo hacen todas las películas. Pero eso en realidad yo diría que es el miedo no es un género, el miedo es un instante. Si toda la película de terror voy a ver a la chica mirando por la ventana sin que nada salga, me voy a aburrir, porque mi cuerpo no va a aguantar la tensión. Voy a decir, esto pasa, y por eso muchas películas de terror envejecen mal y las secuelas son más de lo mismo. Lo que tienes que hacer es crear una historia e insertarle terror. No crear terror a base de una historia, es al revés. Y el de terror es corto y certero. Si te paro diciendo los slashers no dan miedo propiamente. Los slashers te dan sed de sangre. Tú quieres que el asesino agarre a los adolescentes y los despedace. No te asustas de lo que aparece necesariamente. Ya nadie le tiene miedo a la imagen de Jason. Pero quieres que aparezca Jason. Entonces, ¿cómo hago que tengas miedo? Si quisiéramos que Jason diese miedo, pero mucho miedo, tendría que aparecer un rato, solo un rato, y que esa imagen se quede tatuada en la persona, y después que aparezca muy poco, 2, 3 veces en toda la película, y no muera. El aro, ¿no?
Claro, Son los cosas- japoneses, el terror, Ese- el J-horror fue el que juega mucho más con eso, porque hay una historia de una niña, tú conoces a la chica y no es que su vida es interrumpida por un fantasma. El fantasma aparece y modifica toda su vida. Y el fantasma ni siquiera aparece y la atormenta. Las películas para mí más aburridas son las de posesión, porque ya sabes, tan solo dices que es de terror de posesión y ya sabes qué va a pasar. Claro, y una de esas, en realidad, de las que mejor no tuvo éxito, fue muy buena, creo, fue El exorcismo de Emily Rose, si no estoy mal. El Exorcista fue de las primeras bueno, películas de pues, terror sí, que sí. ganó, o sea que puso como las películas, porque antes las películas de terror eran pues serie B, o sea, eran desde segunda mano, de calidad bajísima para los críticos de cine. Pero El Exorcista sí logró asustar. ¿Por qué? Porque cada vez que aparecía la poseída, pasaba algo diferente. Primero es el vómito, luego es la levitación, luego es lo que gira la cabeza, para que al final todo sea un enfrentamiento final. Eso sí estaba, eso era nuevo en ese momento. Ahora es un poco la regla. Por eso tienen que reinventar el terror de rato en rato. El terror más fresco que yo he visto, no tienen que compartir opiniones, tampoco soy experto en el tema. El terror más fresco que he visto ha sido de la película Get Out. Huye. Ya. Porque no hay un monstruo, no hay Claro. un monstruo, pero la idea de que te roben el cuerpo y tú estés consciente, El cerebro, la conciencia. Claro, no, y por cómo llega ahí Claro, el personaje, o sea- ¿no? Porque, o sea, es su pareja. Y por cómo llega y se da cuenta, ¿no? Y más te infunde un poquito, digamos, no el terror, digamos, o sea, algo, una sensación extraña es en el flash. la angustia. Ya, una angustia cuando se toma una foto, sale el flash y una de las personas que está ahí de color regresa a su estado normal, ¿no? Y le dice la palabra. Pues, Huye. Lo que pasa es que el terror tienes que jalar, es un hilo, tienes que jalarlo. Si jalas y creas tensión, en cierto momento ¡pah!, lo debes soltar en un solo momento. Y mucha gente lo hace en el screamer. Un screamer. Por eso los screamers aburren, porque Sí, necesitas porque estirar, va. En cambio, si estiras bien la película y en un momento lo revientas bien, se te queda grabado. Si lo estiras demasiado, se te va a romper sin efecto. Y si no lo estiras, nunca vas a generar tensión. En Get Out hay algo más también, que es que al final te comparten un miedo pasivo que ni cuenta te das. Ellos desde un comienzo, o sea, el director mismo, desde un comienzo quería decir de que quiero mostrar el miedo que tienen las personas de color a los blancos y en particular a los policías. Él menciona este miedo que tenía desde joven. En la última parte, sí, voy a spoilear, perdón. En la última parte, ¡Spoiler! cuando ya Continúa. se escapa, No, continúa, está bien. Ya. cuando se escapa, cuando al fin la chica, o sea, todo se está quemando, cuando todo se está quemando, la chica está tirada en el piso, herida, el tipo en el piso, y llega un policía, Claro. y todo el mundo dice, ¡no! Se fregó, porque todos saben que la chica le va a echar la culpa Claro. al joven. Y incluso la chica dice, ayuda, toda desgraciada, toda maldita. Entonces, ¡no! Y vemos la patrulla, los colores. El mismo hecho de ver una patrulla ha hecho que mucha gente que ha llegado a empatizar con la película sienta miedo. No hay un monstruo, no hay un grito, no hay un trueno, es solo una patrulla. Claro, es decir, Y- y justo el hecho que tú hayas podido sentir ese miedo, eso ya dice mucho de la pieza artística. Lo logró asustarte con luces de policía. Y después baja su amigo. ¡Oh! Y sabes que su amigo lo va a salvar. Lo recoge, se lo lleva y deja morir la chica. Pero originalmente la película no era su amigo, era un policía. Y lo meten a la cárcel. En el final original, alternativo ahora, el Está muy tipo, Blu-ray. su amigo va, creo que sí,
Porque creo que, no sé si lo grabaron, pero sí mencionó de que Claro. su amigo lo encierran, el joven lo encierran y su amigo del aeropuerto le llama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy acá. Y no estás bien. Mira, con el hecho de que ya hayan parado, me doy por satisfecho. Los detuve y se lo llevan a la cárcel. Pero después el director mismo dijo de que no, estamos en mejores épocas. Y creo que ese final hubiese sido muy desalentador, así que lo cambié por uno más esperanzador. Y cuando ves las críticas, la gente dicen que al final, porque los dos en el carro empiezan como a jugar, no, pero rompe toda la tensión, claro, porque fue un cambio casi de última hora. Eso es lo que debería ser el miedo, no monstruos. O sea, por supuesto Claro, que no sí, lo que ¿no? estamos acostumbrados sobre el miedo, ¿no? Es que si me ahorita vemos algo ahí saliendo y tiene una apariencia horrible, lo que se va a activar es nuestro instinto de supervivencia, que es el más básico de los miedos. Y vamos a querer correr. Escapar o uno que otro va a querer ir a golpearlo. Claro, sí, uno que otro va a querer golpearlo, estamos en Latinoamérica. Pero, ¿qué diferencia hay con que ese sea, no sé, un cadáver? Pero el cadáver de un familiar nuestro. Ya no es el miedo de supervivencia, porque es un muerto. O sea, el muerto, a menos que hablemos de un zombie actual, no me va a comer. O sea. Pero ¿qué tal si es el miedo que le tienes? No sé, es el cadáver de mi papá, y mi papá me pegaba. Y mi papá se ha muerto y no me puedo deshacer de él. Ese es el tipo de miedo simbólico que se está perdiendo. Porque todo es un demonio horrible que te grita en la cara. Todos vamos a saltar. Que no saltes, eso quiere decir que has perdido mucha parte de tu humanidad. Pero cuando aprecias qué es ese monstruo, qué simboliza, ya puedes entender que hay miedos más profundos. Y puede que a la primera no lo entiendas. Por ejemplo, Frankenstein es el miedo a crear tu propia destrucción. El hombre lobo no es el miedo a que me coma un lobo, es el miedo a que yo me vuelva un lobo y mate a mi familia. El miedo al vampiro es el hecho de que algo me está matando de a pocos y es un amigo mío. El miedo al pistaco es el hecho de que no puedo caminar en mi propio terreno y originalmente el pistaco tenía que ser extranjero. Le tenían miedo a los blancos, a los curas, a los españoles. Entonces el hecho de cruzarme con un blanco en medio de la nada me podía hacer lo que sea. Claro. Y así está muy bonito. El macho es un violador de mujeres. Que está en Machu Picchu. No. ¿Y qué aspecto tiene? El de un gamonal, con carguatán y sombrero y casaca de cuero. Es el miedo a la violación. Dice que para evitar el macho tienes que llevar correas. No, ese es el condenado. Ay, Al condenado tienes que llevar correas y lo espantas. Al macho se lo espanta cuando la mujer tiene que dormir con ropa de varón o una camisa al lado. Una prenda de varón, ¿no? Ajá, Pero en se la cama. menciona eso, sí. ¿Qué percepción por ahí puedes decir? Porque una película que me gustó también, más o menos, fue Historias de terror para contar en la noche, me parece. Sí, de Guillermo del Toro. Ya. Bueno, ya, y Guillermo del Toro es buenísimo, ¿no? O sea, para representar los personajes que él tiene y todo es... Wow. Pero de por sí la narrativa que tiene la película y hasta el soundtrack que tiene, porque hay canciones que todavía me quedan, tengo en el playlist, es de cierta forma una película que no te infunde el miedo, sino que te lleva a eso, te adentra, digamos, a eso desconocido, ¿no? A través de estas. Y esta es una de esas películas y una más que, no sé, creo que te comenté a ti hace tiempo, es Historias de Ultratumba. Es una película que narra 3 historias nada más. Es una de un pata que es seguridad en una obra, creo. Otro tipo que es profesor, no recuerdo, pero estas 2 películas son aquellas que me han, digamos, más llegado a pensar o generar esa angustia, digamos, al verla. No sé si viste esta. Historias de terror para contar en la noche. Eso sí las vi, pero la otra no llegué a verla. Pero sí recuerdo la publicidad, era una mano. Claro, ya, ese Sí, sí. ajá, sí. César, ¿cuál sería tu top 3 de películas de terror? A la gente. Me matas, porque de terror no sé mucho. Bueno, a ver, vamos por los clásicos.
Uno que se debe ver para género de zombies, El regreso de los muertos vivientes, el de la versión de los 80. Otro, Get Out, porque es una historia de terror en que no tiene monstruos, solo tiene humanidad descarnada. Y otro que particularmente, uno que yo considere que se tiene que ver. Critters. Yo tenía miedo. Eso era la Chucky. No, Chucky. Chucky era amigable en algún punto. O sea, de niño te daba miedo. Pero Sí, Critters me daba más miedo que Chucky. Por ejemplo, Chucky te daba miedo porque tú estabas rodeado de juguetes. El hecho de que pensar de que uno de esos se pueda levantar en cualquier momento. Pero es extraño, ¿no? Como Chucky te generaba eso de que tengas miedo a los juguetes y Toy Story no. Estabas viéndolos y se movían. Tiene que ver, claro, tiene que ver mucho con la narrativa y con la ambientación. Claro. Y un último cuento de terror que yo podría ver, más bien uno que no recomendaría es La Bruja de Blair. Tremenda decepción que fue. La Bruja. La Bruja, sí. Es una película de terror bien lenta, pero muy, muy impactante. Porque cuando viene el terror no viene como un grito, viene como un evento que no te lo esperabas. Y el final es entre sorprendente y al mismo tiempo lógico. A mí me gusta mucho La Bruja, pero tiene muchos reviews negativos. Porque es lenta. ¿Cuál es la diferencia entre una película de terror, si te pones a pensar, y una película épica con dragones? Es que en la película de terror tú no te puedes defender y en la épica sí. Si tenemos un dragón nos mata de miedo a todos, claro. Pero el guerrero se enfrenta a él, claro, y eso lo hace épico. Aragorn tiene la espada. Claro. Y justamente porque mencionaste el anterior, ya que sí puedes ilustrar para la película o un dragón, la espada y todo, ¿no? En cambio, para lo del miedo es complicado tratar de representar eso, mostrarlo. Porque eres vulnerable. Ese es el tema. Porque si tú le muestras a un niño los orcos del Señor de los Anillos, se espanta. Pero ¿por qué no es de terror? Porque estamos hablando de cómo se superan los miedos. De terror es cómo sucumbimos a ellos. César, ya para terminar el podcast, ¿qué nuevos proyectos se vienen? Me has comentado que tú también vas a Huacho. Sí. Sí, gracias. Por suerte hemos sido escogidos para la muestra nacional de teatro peruano de este año, que se va a hacer en Huacho. Hemos sido escogidos con otros 3 grupos de Cusco. Uno de ellos es justamente Yacana. Vamos a llevar Cuentos del Diablo, que también vamos a hacer la presentación del show que vamos a llevar a Huacho antes de irnos aquí en Cusco. También estamos hablando con el Centro Cultural Aiki, justamente donde he aprendido japonés, donde estoy aprendiendo japonés, para narrar cuentos de terror japoneses en su local. Y también Yacana ya lanzó la convocatoria de su nueva serie de teatro de terror que siempre tienen todos los años, el Takao. El Takao. Ajá, y ya estamos preparando algo también para el Takao. Así que... ¿En octubre lo van a hacer en Halloween como siempre? ¿O? No lo sé, porque justamente la muestra regional la muestra es en octubre, es justo en la semana de Halloween, aprovechando los feriados. Entonces, no sé si va a ser antes o después, no estoy muy seguro. Día de los Muertos. El Día de los Muertos, el 2 vamos a estar ahí, vamos a estar de vuelta seguramente el lunes 4. Entonces ahí retomamos todas las actividades. Genial. ¿Redes para encontrarte? Bueno, ya lo mencionaste. Estamos, en Instagram, Espantapájaros Cusco, y en Facebook, Las Narraciones del Espantapájaros. Todavía no tenemos ni TikTok ni nada porque todavía no tenemos contenido, entonces nos ocurre contenido que crear, pero ahí publicamos todos los eventos, todas las actividades que vayamos a tomar y también todos los eventos referentes al terror. De aquí va a salir dos videitos mínimo entre shorts para soltar para TikTok. Nuestro TikTok igual vende para el tuyo. Un short, short y después un reel para Instagram. Lo compartimos. Sí, ahí. Genial. Ahí puedes subirlo también para iniciar tu TikTok. Agradecerte por habernos permitido tenerte en este espacio. Gracias por todo lo que nos has contado. Ha sido para mí de entero aprendizaje. Por ahí varias cositas que yo desconocía ya las tengo ahora.
Y nada, agradecerte una vez más. Y chicos, por favor, comenten qué les ha parecido este episodio. Dejen su me gusta, compártanlo por favor para que más personas lo vean. Igual, gracias a todos por vernos esta semana y nos vemos en la siguiente semana. Chao, chao. Nos vemos. Adiós.